Soy Iván Vázquez. Soy Abner Tamayo. Soy Rubén Rodríguez. Y esto es Hablándole a la Iglesia. Un podcast dedicado a responder preguntas que no podemos responder ni en los sermones, ni en los estudios bíblicos, ni en las actividades formales de la iglesia. Y por eso venimos aquí a este lugar y así respondemos por medio de este podcast. O intentamos responder. Así es. Intentamos porque no vamos a agotar todo lo que se puede decir respecto a alguna de estas preguntas. Y la pregunta de hoy nos toca muy de cerca porque de alguna manera no podemos escapar a esta realidad dentro de la comunidad de fe. Y es cómo afecta el chisme a la iglesia local. Qué temita. Temita bueno, candente. Sí. Chisme, ¿no? Y que está, vamos a ser claros, es algo que está presente en prácticamente todo lugar y que yo diría que es de ese tipo de pecado, porque vamos a partir de pecado, vamos a empezar dejándolo claro, pero ese tipo de pecados que son sutiles, que se escurre y en el cual podemos caer cualquiera. Sí. Porque no es el típico pecado, no es un adulterio, no es fornicación, no es ese tipo de cosas visibles que es un pecado igual, pero pasa desapercibido y se puede enmascarar incluso. No, y también que es algo que, y vamos a poner las comillas, como que está enraizado o es parte de la cultura cubana. No, el cubano es chismoso por naturaleza, que le gusta contar las cosas. Exagerar y decir otra cosa. Aunque hay un refrán en Cuba que dice que primero se coge a un chismoso y con cojo. ¿Qué será? Era el mentiroso, pero igual. Es lo mismo. Bueno. Igual. Pero pasa más igual, ¿no? Aunque yo diría que es más rápido ver a un cojo que un chismoso, porque es difícil. Es difícil detectar al chismoso a veces, porque se enmascara y trata de meter. Pero hemos hablado mucho y estamos dando por sentado que la gente que nos escucha entiende qué cosa es un chismoso. O qué es el chisme. ¿Podemos traer alguna luz al respecto en cuanto a definir qué es chisme? Sí, hay mucha luz en las escrituras, porque es de donde tenemos que dar luz y darle respuesta a las preguntas que tiene la iglesia. Siempre tenemos que ir a las escrituras. Y a mí me viene a la mente Proverbios. Rubén, ¿te acuerdas cuál es el pasaje de Proverbios que habla acerca del Proverbios 11:13 dice que el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Sí, si uno tiene en mente Proverbios y teniendo esto presente, que esto es sabiduría, lo que estamos hablando, el chisme no consiste en sí en anunciar una mentira de alguien, sino revelar algo que ese hermano o persona te ha revelado, ese secreto. Exacto. Que ese secreto puede ser una verdad o puede ser un suceso que ha pasado. Entonces, el chisme nos habla más de tu prójimo. Iván, ¿qué tú puedes decir al respecto? Sí, me viene a la mente lo que dijo el pastor Sugel con respecto, dando una definición, que él dice que es decir la verdad, pero sin el consentimiento de tu prójimo. En este caso estamos hablando de tu hermano. Y yo añadiría un poco en este sentido, y a veces es decir la verdad, no solamente sin el consentimiento de alguien, del que tiene esa verdad, que le pertenece, en ese sentido de su propia vida, sino también decirlo en un momento que no es permitido y con las personas también que no tienes que hablarlo. O sea, buscas, ni es para decirlo en ningún escenario que no esté protegido por este hermano, que es vamos a decirle, el que por derecho le pertenece ese contenido y te lo ha confiado, pero tú te has atribuido la facultad de entonces contarlo en un escenario y con personas que sencillamente no se te da autorización. Y ahí voy a agregar, y no solamente cuando se te ha confiado, también cuando lo has descubierto de una manera que es peor todavía. Sí. ¿Estás enterado? Porque es una traición y ese tiene que ver con, dice, no, a mí él no habló conmigo, yo me enteré. Exacto, es peor porque el proverbio habla de la persona que descubre el secreto que se le ha confiado y lo llama, a través de un contraste, lo llama como una persona infiel. No es un acto de fidelidad, es un acto de traición que alguien te confíe algo y tú lo compartes. Pero está el que lo escucha, lo investiga, lo oye y aún ni siquiera se le confió esa información, la ha recibido por la vía que haya sido y la está compartiendo y la está transmitiendo bajo supuestas, a veces, ocasiones, motivaciones buenas y santas. Y esto a ustedes les va a parecer típico.
hermano, quería contarte algo, quería compartirte, y ya desde el principio ya miren cómo funciona el chisme, pero no se lo digas a nadie porque fulano me dijo que no se lo contara a nadie. Ya desde el primer momento ya hay una actitud que es pecaminosa completamente. Ya te estoy diciendo que te voy a compartir una información que no se me dijo claramente que no compartiera, pero te lo voy a compartir para que ores por el hermano, porque está pasando por esto y por aquello. Y lo vestí de piedad. Se metió de piedad. Yo lo compartí, pero lo compartí porque estoy preocupado y quiero que ore. Vi al hermano fulano haciendo tal cosa. Sí. Y quería decírtelo para estar orando por él. Sí, y eso hay que tener muy en claro, que a veces comienza con prestar oído a un contenido, pero regresando nuevamente, que no has preguntado si la persona le ha dado autorización para contar eso. Y a veces se convierte en una historia de vida y se enmascara, como bien dice el pastor Rubén, sobre una piedad, aparente piedad, pero como que te estoy contando de mi vida. O sea, estoy contando mi vida. Sin embargo, esa persona que viene a contarte, ya viene a contarte no de su vida, sino de la vida de su hermano. Y ese es el punto. Fíjate, y debemos hacer un paréntesis, porque quizás los que nos están escuchando entonces puedan pensar, no, entonces no puedo escuchar a nadie. Entonces no puedo escuchar la historia de vida de nadie. No, sí puedes escuchar la historia de vida de alguien, porque para eso está la consejería, para eso está el diálogo entre hermanos. O sea, tú puedes sentarte con un hermano y el hermano puede contarte de su vida, lo que le está pasando, las luchas que está teniendo. Pero tenemos que tener mucho cuidado que mientras nos cuenta la historia de lo que nos dice y que involucra quizás a otro hermano, él tenga la autorización para contar eso. Porque si yo vengo a ti a contarte una historia, Rubén, de mi vida, de lo que está pasando, y me está pasando algo con Arnel, pero yo no he resuelto mi problema con Arnel y vengo a contártelo a ti, o sea, yo estoy fallando, porque en primer lugar yo tengo que ir a hablar con mi hermano. Es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la Escritura. O sea, yo tengo que ir a hablar con él, yo tengo que solucionarlo. Si en este caso él no me oye, es que yo le puedo decir, puedo buscar consejo en alguien más para poder lidiar con esta situación, y él puede decirme, yo no tengo ningún problema con eso, y puedo entonces ir a... en el caso del chisme, sí. Porque si es un caso de un pecado particular, como nos enseña la Biblia, nosotros estamos redarguyendo al hermano, o sea, corrigiéndole, entonces yo tengo que... obviamente ir y contar con el hermano, mira, el hermano, pero no estoy hablando más de la persona, estoy diciendo, mira, él está haciendo esto, él está viviendo de esta manera y está en pecado. Pero ya lo hablaste con él. Y ya lo hablé. Ya le reprendiste, sí. Y él no dejó su pecado, que es el ejemplo que yo ponía ahorita. Ajá. En lo bíblico que tú hables, oye, bueno, fulano, vengo a hablar contigo, Iván, de la vida de Arnel, porque Arnel, y tu actitud debería ser, ya tú hablaste con él primero. Así mismo. Ya tú lo confrontaste, sí, pero no me escuchó hasta bien. Entonces, como la Biblia dice que busques a 2 o 3 hermanos maduros en la fe, vamos a conversar del asunto y vamos a ir juntos a conversar con él. Pero eso no va a salir de aquí, no es que ahora vamos a decírselo, vamos a dar los pasos bíblicos, vamos a conversar con Arnel. Y en último caso, como enseña la Biblia, se va a la iglesia, pero eso es muy diferente al chisme. El chisme es ese comentario de pasillo, ese comentario que se va regando, donde no hay, y lo que estamos hablando para destruir a la persona, no para confrontarla, sino... ¿Te enteraste? Arnel está pasando por esta situación, está haciendo esto otro. Oren por Abner. Oren por Arnel, que está teniendo problemas en el matrimonio. Sí. No, ahorita tú decías algo que era importante, Iván. Tú hablabas ahorita de prestar el oído o darle oído a conversaciones que traen otros. Y Proverbios nos dice bien claro que no debemos entrometernos o ajuntarnos con el suelto de lengua. Y esos hermanos que son chismosos por sí mismos, su problema radica en que son sueltos de lengua. Tienen que aprender a frenar su lengua. Sí. Y si vamos a Levítico nos enseña que el chismoso, de cierta manera, lo que hace es atentar contra la vida del prójimo. Uh-huh. Y esto es algo que tenemos que tener presente. El chisme no es solamente contar una verdad que se nos ha confiado sin la autorización del otro, sino que el chisme es un atentado contra la integridad de mi hermano que me ha confiado algo. Sí. Puede ser una verdad pequeña como una verdad muy grande. No, y también tenemos que aclarar también que está la forma agresiva, que es cuando exagero algo de la realidad que se me ha contado. Sí, le pongo un poquito más de sazón. Pongo más porque mi intención no es
Y Contar simplemente la verdad. no es contar la verdad, sino magnificar, vamos a decirle, amplificar el problema de mi hermano. Y si el problema tiene que ver con una actitud que él tiene, yo quiero ponerla de alguna manera que él no tiene solución, o que es la peor persona del mundo. Entonces, pero creo que es un buen punto para responder cuáles son las consecuencias, cómo afecta esto a la iglesia. ¿Cómo creen que afecta a la iglesia esto? Sí, el chisme socava con el bienestar, con la armonía dentro de la iglesia. Pues puede no solamente enfrentar a los hermanos, no solamente traer división, sino que afecta contra la propia gloria de Dios, porque los hermanos no van a andar en armonía como se les manda dar. Sí, estás hablando de que una de las consecuencias que trae es que divide a la iglesia. Divide. O sea, yo cuando considero las cuestiones de división, a veces la gente, déjame ponerlo de esta manera, porque muchas veces pensamos en división, una iglesia que ya de una se hicieron dos iglesias, se hicieron tres o cuatro. Pero déjame decirle cómo el chisme puede provocar una división que no se llegue a ese extremo, cuando empieza a crear partidos o grupos dentro de la iglesia. Divide la iglesia. Grupos afines. Y fíjate, déjame aclarar, yo no estoy diciendo que tú no puedas tener, diríamos, como preferencias, en sentido de tener amigos más cercanos dentro de la iglesia, hermanos más cercanos a tu vida. Pero esa cercanía no puede ser ir en el desprecio de los demás. Y cuando el chisme empieza a entrar a la iglesia, una de las consecuencias o de la forma en que se afecta a la iglesia es que empieza a crearse grupos que empiezan a vivir la vida cristiana y de alguna manera su forma de vivir desprecia a otros. Y tú mencionaste que importante que se esconde muchas veces detrás del chisme y tiene que ver con eso. Cuando yo quiero, parte, como una de las razones a veces que motiva el chisme en las personas es minimizar a las otras personas para yo lucir mejor. Ajá. Entonces te comento las cosas porque quiero, aunque sea inconsciente, pero es pecado y está ahí, quiero que la otra persona luzca pequeña, inferior, insignificante, lo cual me hace lucir a mí superior. Y me siento yo gratificante, mejor. Ahora yo digo, Iván, no, te quiero comentar algo, Iván tiene esta situación, Iván hace esto. Entonces lo que estoy haciendo es, en el fondo, minimizando la figura de Iván para lucir yo como mejor que Iván. Sí. Yo soy mejor pastor que Iván porque Iván hace esto y voy regando todo eso, entonces voy creando un ambiente donde las personas van a ver a Iván de una manera diferente, van a involucrarse tanto en el chisme que van a sentir incluso aversión hacia la persona que yo estoy hablando, porque si estoy haciéndote, compartiendo cosas que te hacen ver mal, pues la gente se va a sentir mal contigo y te va a empezar a despreciar los otros hermanos y a crearse esos mismos grupos que tú decías. Eso es lo que decía Levítico, es que tú estás atentando contra la vida de Iván. Cuando tú estás chismeando de él, estás atentando contra la integridad de él, porque tú estás anunciando una verdad con malas intenciones. Estás revelando algo con el fin de minimizarlo, pero sobre todo de ganar ventaja. Exacto. Y entonces eso es pecado. Sí. Otra de las consecuencias que trae es un estado de contaminación o de enfermedad. Y me refiero con eso que a veces el chisme hace que empiece a brotarse raíz de amargura dentro de los hermanos, unos contra otros. Y aunque entendemos que esto puede resultar en la división a menor y a mayor escala, yo quiero que pensemos un poco en cómo también esto puede afectar mi estado de ánimo y empiece también a afectar mi manera de percibir a otros. Ya no los voy a ver con el amor con que Cristo me ve a mí, sino que los voy a ver con recelos, los voy a ver con desprecio. Y va a empezar a crearse en mi corazón una especie de amargura y de insatisfacción cuando estoy en presencia de estas personas, de estos hermanos, por los que Cristo murió. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque eso es como la gangrena, como el cáncer. Empieza poquito a poco y si tú no lo extirpas, si no usas los instrumentos de Dios para extirparlo, para empezar a refrenarlo, como si podemos ponerlo, pues empezamos a dar quimioterapia, empezamos a darle sueros, empezamos a trabajar lo que no es más que confrontar el pecado, que no es más que ir como Jesús nos enseñó, cuando tu hermano peca, ves y habla, y si hay alguien que está chismeando, pues llamarlo. Sí. Y eso no es responsabilidad solamente de los pastores, de los ancianos de la iglesia, ni de los líderes, es también de todos los creyentes. Hay que empezar porque al final, a la postre, vamos a ver un resultado nefasto, lo que significa desastroso. Ese es el punto.
cuando hay chisme, hay dos involucrados siempre. El que lleva el chisme y el que lo recibe. Y una cosa que tenemos que entender que es pecado el chisme tanto si yo soy el chismoso como si soy el que recibe el chisme. Ahí es importante que lo tengamos en cuenta. La solución al chisme está en la mano de cada hermano de la iglesia. Primero, tú quieres una iglesia sin chisme, no lleve chisme y no reciba chisme. Así es. Tienes que tener esta actitud de frenar y parar. No puedes hablarme mal de mi hermano. Si tienes algo contra el hermano, lo tienes que resolver con él, lo tienes que hablar con él. Y si en último caso el hermano está empecinado en su pecado, pues estoy aquí abierto para poder ir juntos a confrontarlo. Pero no puedo aceptarte porque desde ahora un punto de que abro mis oídos, me hago partícipe de un pecado que Dios desprecia, que daña a la iglesia, a la iglesia por la cual Cristo derramó su sangre. Yo tengo que tener eso presente, el evangelio. Cristo derramó por su sangre por su iglesia, la ama profundamente. Yo no puedo aceptar en mi vida cosas que sé que van a dañar la iglesia por la cual Cristo murió. Hay un pasaje interesante, hermano, que yo quería compartirle. Está en 1 Timoteo 5:13. Ahí Pablo está hablando del tema de las viudas, de a qué viudas debería aceptar para las ayudas y demás, pero menciona algo interesante sobre las viudas jóvenes. Pablo prefería cuando escribe esta carta que estas viudas se casaran para que estuviesen ocupadas en su hogar, en su familia, porque si no, mira lo que dice Pablo que pasaba. Dice que aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa porque no tienen responsabilidades, porque están viudas y son jóvenes todavía, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Dice Pablo, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia. Y esto, aunque está hablando aquí de las mujeres y de las viudas, chisme de todos, los chismes también caen los hombres también, pero tiene que ver mucho con esta actitud de ociosidad, de no tener nada que hacer, de estar entremetido, de estar, como no tienes nada que hacer, no tienes responsabilidades, pues estás dando oído a cosas que no tienes que dar oído y compartiendo cosas que no tienes que compartir. Sí, yo creo que es bueno traer en mente, Rubén, el pasaje que yo traía a colación ahorita, que está en Proverbios 20:19, que habla que el chismoso traiciona la confianza y el consejo que da es no te juntes con él porque él es suelto de lengua. Entonces yo creo que un consejo para la iglesia hoy es no juntarnos con los chismosos, y los chismosos los conocemos, porque son esos hermanos que son sueltos de lengua. Y algo que los identifica es eso que tú dices, es que tienen tiempo para eso. Sí. El chismoso tiene tiempo ¿para qué? Para estar en chisme, tanto para anunciarlo como para escucharlo, que era lo que decía ahorita el pastor Iván. No prestes tu oído, ¿para qué? Para que el chismoso haga del qué, un astillero, haga un púlpito. Entonces, no podemos prestar Qué bonito eso, el oído. No, pero es verdad, es verdad. El chismoso tiene eso. El chismoso le gusta alimentarse del chisme porque siente en él que una edificación, Claro. se siente identificado. Esto me ayuda a mí, ¿por qué? Porque necesito escuchar, saber de otro. Sí. Cómo está el chismoso que tiene que anunciarlo, porque si no cuenta lo que tú le has revelado, ¿qué? Se muere, le da hambre. Y yo creo que debemos decir al respecto que no podemos minimizar el efecto y el poder que tiene el chisme para destruir y para acabar con la iglesia de muchas maneras, como hemos dicho. Y quiero llamar la atención de que no minimices esto, no lo veas que tienes la capacidad suficiente para vencerlo. Y quiero traer la sabiduría de Santiago en este momento. En el capítulo 3, Santiago habla acerca de la lengua y habla específicamente de que la lengua es difícil de controlar. La lengua, y usa unas imágenes allí, pero quiero leerles para que vean que el poder que está en nuestras palabras. Hablando de esto, él dice en el verso 9, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y pone el ejemplo de una abertura, de que echa agua dulce y amarga, que no puede ser así. La idea tiene que ver con que tu vida, que ha sido rescatada en la cruz, debe manifestar en comportamiento y en habla los beneficios que se te han otorgado o que se nos han otorgado en la cruz. Por lo que tus palabras, tu conversar debe ser un conversar para bendecir.
un conversar para exaltar a tu hermano. Y eso no significa que no puedas llamarle por su pecado y decirle las verdades, pero sí significa que debe ser buscar la edificación de tu vida, del hermano, buscar la gloria de Dios. Y eso es lo que yo creo que debemos apuntar al final de esta pregunta. Ya sabemos cuáles son las consecuencias, pero tenemos que procurar vivir las bendiciones de que Dios nos ha dado en nuestro conversar. Y eso significa que, Rubén, hablar bien de mi hermano. Y yo creo que un aspecto para ir terminando es que el chismoso no es una persona de confianza. Y Dios nos ha llamado a nosotros. Se nos ha confiado una cosa y es el evangelio. Y eso es lo que tenemos que anunciar. Sí. Si vamos a anunciar una verdad, vamos a anunciar el evangelio. Vamos a contar el evangelio como si fuera pólvora. El chisme es pólvora para el malestar de los hermanos. Pero vamos a hablar algo que es verdad y estamos autorizados para anunciar ese secreto. Y es que Cristo se manifestó y nos ha salvado. De eso es lo que tenemos que hablar. Y darlo a todo oído. No darle oído al chisme, pero sí poner en todo oído el evangelio. Yo creo que eso es lo que tenemos que anunciar. Y eso es algo bueno. Ser una persona confiada, porque el chismoso no es confiado, porque revela, traiciona la confianza, porque cuenta la verdad. Pero vamos a anunciar eso, Rubén. Contar el evangelio y animar a los hermanos que si van a soltar la lengua, como dice el proverbio, que el chismoso es suelto de lengua. Si vamos a soltar la lengua, que sea para anunciar algo bueno, para la pronta edificación, para el bienestar de los hermanos o para la gloria de Dios. Contemos el evangelio. Sí. Diría que no podemos, no escuches en secreto lo que de tu hermano, lo que no puedes decirle a él enfrente, delante de Dios y para la gloria de Dios. Amén. Amén.